Listo. Continuamos, Martín. Bueno, perfecto. Eh, Hay alguien que pide, Facundo Menéndez, dice, ¿qué quiere Facundo Menéndez? Bueno, que piden que hable la asistencia de vuelta. Entonces, acá, en ese párrafo que decíamos que está en el manual de la Organización Internacional del Trabajo, que si alguno lo puede comprar, al manual ese es muy interesante, es un libro de los recomendados por la cátedra. No es que sea imprescindible comprarlo, pero si en algún momento lo tienen al alcance, es muy bueno tenerlo. Eh, Cuando estamos en clase, normalmente eh, todo el mundo lo leemos al párrafo varias veces para que se grabe por los conceptos de base que tiene. Y una pregunta, ¿cómo reconoceríamos? No, esa pregunta la vamos a dejar para más adelante. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ir a ver el punto de las técnicas las diferentes técnicas para medir el tiempo. Técnicas de medición de tiempo. Hay varias técnicas, en realidad hay 5 técnicas que vamos a analizar, algunas las vamos a nombrar ahora y las vamos a comentar, y otras las vamos a ver en profundidad un poco más adelante. Por empezar, datos históricos. Es una técnica de medición de tiempo, que en realidad no es una técnica de medición de tiempo, sino es una técnica de determinación de tiempo. Yo quiero saber y decir, ¿cuánto tiempo me hace falta para hacer un producto X? Y resulta que ese producto hoy no se está haciendo, entonces yo tengo que hacer una estimación. Entonces recurro a datos históricos de otros procesos productivos similares y digo, y más o menos calculando si tengo este antecedente, este dato histórico de que esta operación me llevaba tanto tiempo en el producto ese que hacíamos hace 3 años atrás, que yo lo tengo registrado y lo tuve analizado, y esto se parece bastante, quizás si le hacemos alguna pequeña modificación, lo voy a adoptar como un dato que lo voy a poner en el sistema para yo calcular el tiempo necesario para hacer este producto nuevo del cual hoy no lo tengo que hacer. ¿Y cuándo utilizo estos datos históricos? Y los utilizo cuando tengo que hacer un presupuesto para una nueva línea, para un nuevo producto, para algo que todavía no lo tengo implementado, no está ahí, no lo puedo tocar, no lo puedo ir a medir, o a lo mejor es un proceso productivo que está en otro lado, entonces, y yo tengo que estimar el tiempo de mano de obra necesaria. Entonces, ¿qué hago? Recurro a datos históricos, a datos que tengo en mi archivo, y entonces de esa forma voy a conformar un tiempo que tiene mucho de estimación en base a datos que yo tengo guardados anteriores, ¿no? En la jerga, cuando uno estaba haciendo una estimación de eso, decía, che, estás cocinando los tiempos. En lugar de tener un dato cierto, realmente le estás haciendo una estimación, entonces en la jerga le llamaban cocinar los tiempos. Pero bueno, de eso se trata datos históricos, poder inferir un tiempo de mano de obra por resultados anteriores que tenía y no por los reales. Eso va a tener un nivel de precisión que depende de la pericia y la agudeza de la persona que está haciendo ese análisis, va a ser más o menos errado. Obviamente que no va a tener la precisión de que si uno tuviera el proceso ahí al frente y lo pudiera medir, ¿no? Está haciendo una estimación. Pero muchas veces te piden estimar un tiempo y tenés que recurrir a datos históricos que tenés guardados. La otra es un cronometraje. O sea, utilizar un cronómetro, voy, me presento, analizo, tomo tiempos a través de un elemento de medición que es el cronómetro, mido distintas operaciones
y voy registrando y con eso defino un tiempo. Es una técnica que el cronometraje utilizar el medio ese de control, ¿no? Eh, tiene toda una serie de técnicas y de puntos que hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver en detalle a lo largo de las distintas clases, ¿no? Eso en cuanto al cronometraje, como cronómetro. Ya vamos a ver la técnica del cronometraje. Obviamente que el cronometraje lo tengo que usar en ciertas condiciones, lo tengo que usar en ciertas situaciones. Puedo cronometrar distintas operaciones, pero tengo que ver si las condiciones para cronometrar están dadas, ¿no? O sea, si voy a cronometrar, que es una de las técnicas que puedo usar para medir el tiempo que insume un trabajador calificado, lo primero que tengo que ver es que sea un trabajador calificado. Y para realizar una tarea definida de acuerdo a una norma de ejecución preestablecida. O sea, cuando vaya a cronometrar, tengo que ver que la persona a la cual voy a cronometrar o el trabajo que voy a cronometrar está siendo realizada de acuerdo a lo que está escrito, a lo que está prescrito, a lo que alguien definió que tenía que ser esa tarea, que son las hojas de operaciones o la hoja de ruta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para pensar, si yo voy a un lugar y me paro al lado de una persona para realizar un estudio de cronometraje, lo primero que tengo que saber es si es un trabajador calificado? ¿Qué hago para saber si es un trabajador calificado? ¿Alguien que aporte? Francisco Rossini, ¿nos podés comentar tu opinión? ¿O qué te parece? ¿Cómo decir, che, es un trabajador calificado? ¿Qué habíamos dicho que era un trabajador calificado? Era una persona que estaba capacitada y estaba entrenada. Rossini dice que no tiene micrófono. Lautaro, Comprende. Salto. Santos. A ver, alguno que quiera opinar ahí, vamos. Salto tampoco dice que tiene micrófono. Che, me parece que están muy tímidos últimamente y se escudan en la falta de micrófono. Rocío Valario. Bueno, se ve que hoy no tenemos quórum de opinólogos. Yo creo que me fijaría en la forma en desenvolverse en el puesto, más que nada. ¿Quién habla? Franco. Franco. Ujú. ¿A qué te referís con la forma de desenvolverse en el puesto? Y me imagino que en el momento de ir, antes de tomar los tiempos y demás, observaría cómo se desenvuelve, digamos, en el sentido de cómo mueve las manos, si duda a la hora de hacer un movimiento, si lo hace prácticamente automático. Iría por ese lado. Se supone que si está bien entrenado, el esfuerzo que va a buscar hacer siempre es menor y la precisión con lo que va a ser mayor, me parece. Sí, está muy bien lo que estás diciendo, Franco. Obviamente que este, acá voy a hacer algunas consideraciones. Si uno va a un puesto de trabajo y va a hacer un cronometraje, hay varios puntos a tener en cuenta. El punto uno es que toda persona que es sometida a un estudio de tiempo tiene que saber que vas a hacer un estudio de tiempo. No es viable hacer un estudio de tiempo sin que la persona que está haciendo, el puesto de trabajo que está siendo estudiado,
no haya sido notificado del tema. Entonces lo primero que uno hace es ir y decir buenos días, cortésmente se presenta, soy Franco y vengo a realizar un estudio de tiempo, vamos a analizar acá el tiempo de las operaciones que está realizando usted cerca. Ah, bueno, perfecto. Y el hombre de muy buena gana y con mucha alegría te va a recibir ahí. Por ahí no es tan así. Por ahí, por otras políticas, no se da eso, pero lo que tenemos que buscar es que sea una cuestión transparente, que sea algo, que sea algo que no haya lugar a dudas del método de estudio, de la técnica que se está utilizando. Cualquiera sea la técnica que uno está utilizando, siempre las personas que tienen que saber que se está haciendo un estudio de tiempo, ¿sí? Pero yendo al tema este del Profe, trabajador calificado, sí, ¿quién habla? discúlpeme, Silvia Barreto. Sí. En ese caso, avisando a la persona que se está por hacer un estudio de tiempos, ¿no estaríamos variando un poco las condiciones? Porque la persona podría llegar a ponerse tensa, o sea, llegar a cometer errores que antes a lo mejor no los hacía, por más que tenga el expertise, ¿no es cierto?, que está teniendo, igual es como que un momento tenso de que, bueno, a lo mejor puede llegar a medirse su producción y en el caso que los resultados no convenzan, bueno, él puede tener algún tipo de sanción, no sé, ¿no lo veríamos así o no? Está bien la acotación que hace Silvia, y es cierto, quizás en un primer momento puede haber un poco de tensión, pero la mejor práctica es mostrar transparencia, porque normalmente muchas veces las personas a las que uno va a tomar tiempo no conocen de la técnica, piensa que uno no le va a brindar la información, y normalmente cuando son personas relativamente nuevas, se generan esos momentos de tensión. Pero mostrando transparencia, respeto y que, bueno, es un trabajo que hay que realizar y muchas veces explicando brevemente en qué consiste el estudio y cómo se hace, normalmente ese primer momento de tensión queda de lado y la experiencia me dice que mayoritariamente no hay problema en un 99% de los casos. Puede haber algunas personas que puedan tener algún problema en particular, ¿no? Pero como forma de trabajo, el responsable de la línea de producción tiene que saber y la persona a la que va a ser sometido en el estudio también tiene que ser avisada. Pero en general no es algo más ya aceptado, ¿no? Tiempo atrás, hace muchos años, cuando empezó el ingeniero Bassetti, que hace mucho, o cuando empecé yo, que también hace mucho, por ahí había más reticencia y había situaciones más conflictivas, ¿no? Pero también era porque toda la parte de determinación de tiempo, que es un tema sensible en la gente, en un sistema de producción, también se trabajaba desde un punto de vista medio de ocultar información, de que no era información que tenía que manejar los operadores o los operarios de un sistema productivo. Y siempre ha sido una discusión que he tenido que, para mí, el tema del estudio de tiempo tiene que ser algo conocido por todos los que están implicados en este tema. Incluso yo me ofrecí, y Julio, cuando estuve en Alemania, le daba cursos a la gente del gremio. O sea, los gremios tenían gente especialista en determinación de tiempo, porque en el caso de que hubiera algún problema, alguna diferencia, tenían que ver y conocer para poder discutir algunas cosas o decir, no, miren, a mí me parece que esto no está así. Entonces, yo siempre he sido proclive a que todas las personas en una organización tienen que conocer los conceptos básicos de lo que es la determinación de tiempo, incluyendo los delegados del gremio, tienen que conocer cómo se determinan los tiempos. No tiene que ser algo oculto, ¿no? Martín, Sí,
te cuento, yo cuando apenas vine a Córdoba, hace unos 30 años de esto, también les di cursos de estudio de trabajo a la gente de la ESMATA. Estuve 2 años dándole curso a ellos. Incluso el fallecido Omar Dragún fue alumno mío en los cursos de estudio de trabajo. O sea, hicimos un intento acá con un grupo de delegados para que también estuvieran en conocimiento con los mismos contenidos, en realidad más contenido, porque era un curso de 1 año de duración de todos los días, para los delegados, cosa que estuvo muy bueno porque ayudó también a allanar el camino para los muchachos que trabajaban en las oficinas de métodos y tiempos de las empresas, ¿no? Eso nomás. Es totalmente cierto, y aparte que, como dice Julio, te facilita la tarea, no solamente por el hecho de que evitas la desconfianza del otro, sino que también a la hora de sentarse y decir, mira, vamos a hacer una modificación en el método de trabajo porque esto va a ser más productivo por esto, por esto, por esto, y entonces podés discutir y podés explicar, pero si vos explicás una cosa, una modificación de algo que va a ser más productivo a una persona que no está entendiendo o que no conoce las técnicas o que no conoce una serie de cosas, se generan discusiones porque estás hablando 2 idiomas distintos y la otra persona no entiende lo que vos le querés explicar. Por eso es importante que todo el mundo sepa el tema este de la técnica, ¿no? Y otro concepto que ya aprovecho ahora que estamos hablando de esto, muchas veces cuando uno hace un estudio de tiempos en un puesto de trabajo, en algún momento los conceptos están claros, pero por ahí puede haber algún criterio que genere dudas en algún puesto en particular. Y como principio de trabajo, es que ante una duda en una definición, en la aplicación de un criterio, en algún estudio en particular, si me tengo que equivocar o si tengo riesgo de equivocarme, hay que equivocarse para el lado de la persona que trabaja, ¿sí? Porque es menos problemático equivocarse para el lado de la persona que trabaja que equivocarse en contra. O sea, ante una duda así en una aplicación de un criterio, hay que tender a beneficiar a la persona que está trabajando, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir viendo el tema del cronometraje y volvemos al tema este de trabajador calificado, que si yo le estoy viendo al operador, le puedo preguntar, ¿a cuánto hace que estás trabajando acá? ¿Cuánto hace que haces esta tarea? Y me dice, no, ya hace 2 meses que estoy acá. O si no, me dice, no, a mí me mandaron ayer a trabajar acá. Obviamente, si llegó ayer, esa persona todavía está en periodo de entrenamiento. Está en una fase de que todavía no es un trabajador calificado. Y como dijo en algún momento, creo que fue Franco, ¿cómo veo? Puedo preguntarle y también puedo ver los gestos, los movimientos. O sea, veo muy buena coordinación de la mano izquierda y derecha, veo que los movimientos son fluidos, sin duda, son continuos. Entonces eso me está diciendo que esa persona está ejercitada en ese puesto de trabajo, o sea que ya lleva un tiempo de preparación. Ya vamos a volver sobre el tema del cronometraje, ¿no? Pero esos son algunos conceptos. El otro factor que dice ahí son tiempos tipo. Esos tiempos tipo es otra técnica de tiempos datos tipo, que para algunas empresas son algunas operaciones que se reiteran y se repiten a lo largo de distintas líneas de producción, como por ejemplo decir, hacer un cambio de herramientas en un torno, por decir una máquina. Ese cambio de herramienta, ese cambio de inserto en general, va a ser, lo voy a tomar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces en distintas líneas y van a ser tiempos muy, muy parecidos. Entonces es una operación que se transforma en una operación que se repite en distintas líneas de producción y entonces yo puedo definir que ya eso es un tiempo tipo, cambiar esa herramienta.
Puede haber otras operaciones, como puede ser en algún otro sistema productivo, que sea la misma operación que se repite y que yo la voy cronometrando, y encima es una operación que se hace con una frecuencia bastante alta. O sea, me refiero que no se hace cíclicamente, sino que se hace una vez cada 200 unidades producidas. Entonces, ese tiempo tipo, la variación que puede tener de una línea a otra, es muy baja y prorrateada por 200 piezas, la diferencia es insignificante, ¿no? Entonces, por ahí se va tomando eso como un tiempo tipo. Hasta ahora hemos nombrado tres técnicas: datos históricos, cronometraje y tiempos tipo. Vamos a la norma de tiempos predeterminados. Norma de tiempos predeterminados. Son tiempos que se sacan de unas tablas, en donde cada uno de los movimientos elementales de una persona están definidos y dicen cuánto tiempo le llevaría a hacer un movimiento de brazo para alcanzar un objeto que está a 30 centímetros o a 40 centímetros, o un objeto que está entre 30 y 40 centímetros. Está definido el tiempo. ¿Por qué? Porque hace mucho un matrimonio Gilbert, que se ve que no tenían otra cosa mejor que hacer, que se pusieron a estudiar los movimientos del ser humano. Tuvieron como 7 hijos, Martín. Sí, se cansaron de hacer hijos y después se pusieron a estudiar los movimientos de las personas. Y utilizaban una técnica que a ustedes les va a parecer que no sé, que les voy a tener que decir de qué se trata, porque antes cuando filmaban, estaban las películas, que la película tenían tenían cuadritos, y por cada segundo se sacaban 24 cuadritos o 24 fotografías por cada segundo de filmación. Entonces era una ristra la película de cuadritos. Entonces filmaban ciertos movimientos y en función de la cantidad de cuadritos que abarcaba ese movimiento, definían un tiempo para ese movimiento. Por ejemplo, ustedes podríamos calcular cuánto tiempo me lleva a hacer un paso. ¿Habrá alguna forma? ¿Que alguien se anima a decirme cómo haría? No lo vamos a calcular, pero que me diga cómo, partiendo de dónde podríamos calcular cuánto me lleva a hacer un paso. Pregunto, ¿cuál es la velocidad de caminata de una persona? Podríamos hacer dos cálculos. Uno, el tiempo que tarda desde estar parado a empezar a caminar, y otro, el tiempo que tarda en hacer los sucesivos pasos ya caminando. Está bien, pero nosotros podemos decir, a ver, ¿cuánto es la velocidad de desplazamiento de una persona? Caminando, tranqui. 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, si sabemos que la velocidad es 4 kilómetros por hora y sabemos que un paso, podríamos decir que abarca promedio 60 centímetros, 55 centímetros un paso, podríamos decir que a una velocidad de desplazamiento de 4 kilómetros por hora, ¿cuánto me lleva recorrer una distancia de 55 centímetros? Entonces, de esa forma podríamos decir cuánto mide un paso. Entonces, la norma de tiempos predeterminados, en la norma de tiempos predeterminados están descritos todos los tiempos de los movimientos de las personas, ya sea el movimiento de tomar, de asir un objeto a una cierta distancia, o dejarlo a una cierta distancia, está todo tabulado en esos tiempos. Y ustedes me dirán, pero no, ¿cómo va a determinar los tiempos con tablas? Se ha hecho tanta elaboración de las técnicas estas de tiempos predeterminados, que la más conocida o la más difundida y que ya tiene un tema de una técnica internacionalmente reconocida,
y que también genera buenos negocios para esta gente, el sistema MTM, que es el método de medición de tiempo de la norma de tiempo predeterminado, que incluso en el caso de Volkswagen, nosotros teníamos los tiempos de las líneas de montaje, eran tiempos cronometrados. Y cuando vinieron a hacer una auditoría desde Alemania para ver una auditoría de sistemas productivos, preguntaron cómo determinan los tiempos de la línea de montaje, y nosotros dijimos con cronómetro. Nosotros tenemos todo cronometrado. No. La exigencia del consorcio ahora es que las líneas de montaje tengan todos tiempos predeterminados y con el sistema MTM UAS. Que es una sistemática, así que tuvimos que hacer todo un curso para aprender esa técnica particular. Yo conocía otra técnica de método de determinación de tiempo que usaba Renault, que ahora no usa más, que era el MODAPS, pero tuvimos que hacer un curso para implementar el MTM, y ese curso, una vez que lo aprobabas, que rendías, te daban una tarjeta que era válida por 3 años. A los 3 años tenías que volver a revalidar esa capacitación que te habían dado. Si no, no estabas habilitado para subir al sistema de los tiempos por las normas de tiempo predeterminado. Así que bueno, también salió bastante carito el curso ese que hubo que hacer para poder definir los tiempos de la línea de montaje. Y la verdad que son muy interesantes las normas de tiempo predeterminado. Después más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle, en particular, ¿no? Pero norma de tiempo predeterminado es algo que las personas, algunos de ustedes que trabajan en el área de ingeniería industrial, va a tener que aplicar, que conocer, que estudiar en detalle algunas de las normas, las que utilizan en la empresa donde trabajen, y aplicar la norma de tiempo predeterminado. ¿Alguna pregunta ahí en las normas de tiempo predeterminado? ¿Comentario? ¿Alguno conoce alguna norma de tiempo predeterminado que no sea el MTM? ¿Aló? ¿Seba? ¿No hay opiniones por ahí? Ángel Quinteros. No conoce. NSNC, no sabe, no contesta. Sí, ya repetimos lo de tiempo tipo, Joaquín. Ya lo vamos a ver. Bueno. Profe, Sí. está el MTM y el MTL, ¿no? O sea, uno es para los operarios de personas físicas y otro es para las máquinas, ¿no? Para la utilización de máquinas como autoelevadores, y esos tiempos están predeterminados también. ¿Puede ser? Repetime un poquito que no te escuché al principio. Repetir la parte inicial, por favor. Que está el MTM y el MTL, que uno hace referencia, es utilizado para el uso de maquinarias como autoelevadores y máquinas estándar, y está el MTM, que está para la utilización de toma de tiempos de un operario, de una persona, digamos. Sí, el MTM UAS se refiere a la parte de los movimientos de la persona, del humano. Y también han desarrollado tablas. El MTL es sobre todo tiempo predeterminado para logística, en donde ahí o sea, han desarrollado, han tabulado los movimientos de logística, incluyendo el tema de autoelevadores y demás. O sea, han hecho un estudio y han hecho un prorrateo y han establecido tablas para eso. Es interesante toda la parte de las normas de tipo predeterminado para la logística. Bueno, seguimos con la otra técnica que es muestreo del trabajo, que también todas estas cosas ya lo vamos a ver más en detalle adelante. Más adelante, digo. El muestreo del trabajo
es una técnica de hacer muestras aleatorias en un determinado lugar. Es como si uno pasara por un lugar y sacara una fotografía sobre 10 personas que están trabajando, saco una fotografía y me voy. Vuelvo, saco otra fotografía y así sucesivamente hago N cantidad de fotografías o de observaciones. Entonces, y después analizo todas esas observaciones y encuentro en la primera imagen que había 5 trabajando y 5 no trabajando. Entonces, voy y vuelvo y hago ese análisis en cada una de las observaciones que hice. Entonces, en definitiva, yo una vez que he hecho una suficiente cantidad de observaciones, puedo inferir que a través de esas muestras, de ese muestreo, la cantidad de trabajo en el sector es del 60%. O puedo trabajar y definir tiempos en función de ese muestreo de actividades. Porque yo digo, si tenía un 60% de trabajo y produje X cantidad de piezas en ese momento con ese nivel de actividad, quiere decir que el tiempo de que yo puedo inferir para realizar una pieza es de tanto. ¿Y por qué no utilizo el cronómetro en lugar de hacer ese muestreo de actividades? Está muy bien eso, porque el tema es que el muestreo del trabajo se aplica, es una herramienta muy interesante, pero para aplicarla en ciertas condiciones, no para aplicarla siempre. ¿Y cuáles son las condiciones en donde yo utilizo ese muestreo de actividades, que es el sistema de muestras aleatorias? La utilizo en un contexto en donde el trabajo es muy variable. Hay alta variabilidad del trabajo, entonces en esa situación voy a aplicar muestreo de actividades. O los tiempos ciclos son muy largos. Muy largos quiere decir que el tiempo ciclo de esa tarea lleva 7 horas, 6 horas. Entonces se hace poco posible, poco probable, se hace muy impreciso aplicar una técnica, por ejemplo, de cronometraje. Martín, quedan 3 Un minutos. ejemplo de... ¿Cómo? 3 minutos. ¿Cuánto queda? ¿Ah? 3 minutos. ¿Cuánto queda? No te escucho, 3 perdón. minutos. 3. 3 minutos. 3. Bueno, en todo caso, después, la clase que viene, vamos a retomar el tema de tiempos tipo y de muestreo del trabajo, o hacemos un retorno y extendemos 10 minutos, Julio. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos acá? Podemos extender 10 minutos, así cerrás el tema para que no quede colgado. Hacemos una cortito de 10 minutos, después nos quedamos en el cuerpo docente. Dale, Vuelvo a hacemos eso. conectar Entonces, cuando se corte. cuando se corte nos volvemos a conectar un ratito para cerrar este tema y ya nos vamos. Entonces, hablamos del muestreo de trabajo, que una de las, por ejemplo, en los finales de una línea de montaje de autos, hay unos operarios, que son los finalistas. Son personas que se dedican a tratar de solucionar algún problema que se ha presentado a lo largo de la línea de montaje, y entonces para que el auto pueda salir ya terminado, con todas las novedades levantadas, esas personas toman la tarjeta del auto, toman las novedades y tratan de solucionarlo en las últimas 4 estaciones de la línea. Esa gente es difícil, o sea, no se puede cronometrar porque no siempre hacen la misma tarea, hacen una tarea que es cambiante, que es muy variable. Una vez reparan una cosa, otra vez arreglan otra vez tienen que poner una pieza que estuvo faltando y la ponen ahí en ese momento. Es muy variable la tarea, entonces no tiene ningún sentido cronometrar una tarea que es tan variable, ¿sí? Hay muchos lugares, muchas situaciones, por ejemplo, un taller de reparación. ¿Se puede cronometrar la tarea en un taller de reparaciones? Y depende, mayoritariamente yo diría que si un taller de reparaciones no se puede cronometrar, se utiliza la técnica del muestreo para determinar la cantidad de trabajo que hay en ese lugar.
También se utiliza el muestreo de actividades para muestrear medios de elaboración. Por ejemplo, yo muestreo cuánto tiempo está funcionando unos autoelevadores para definir si me hacen falta más o menos autoelevadores. Entonces es una técnica muy interesante, el muestreo de actividades, y que tiene su base en un análisis estadístico que también lo vamos a ver más en detalle. Pero lo importante de las técnicas es saber cuáles son las técnicas y cuándo se aplica cada una de ellas. Porque muchas veces vienen y recitan cómo es la técnica